Les saludamos a quienes ya se están conectando a nuestra transmisión en vivo realizada a través de las redes sociales de APAC TV y en Yactapi Informativo en este día martes 13 de mayo del 2025. ¿Cómo están? Son exactamente las 4 de la tarde con 32 minutos. Vamos a esperar un poquito que más personas se conecten a esta transmisión que realizamos a través de nuestras redes sociales. También aprovechamos para saludar a quienes están en compañía de APAC TV y siguiendo las novedades que tenemos acá. Las novedades en el tema de seguridad, por supuesto, y ya en pocos instantes pues ya les vamos a presentar a la persona quien nos está acompañando el día de hoy. Algunos ya estarán pues enterados de quién se trata. Bueno, hasta que más personas se conecten, vamos a solicitarles, a pedirles a nuestros amigos que la única manera que ustedes nos pueden ayudar es suscribiéndose a nuestros canales tanto de Facebook como de YouTube, activando la campanita, estando atento de nuestro contenido, el contenido que traemos de primera mano para ustedes. Y bueno, antes de iniciar y presentarles a la persona que en esta tarde nos acompaña, pues comentarles un poquito del contexto de lo que está aconteciendo aquí en la ciudad de Otavalo. Realmente es un tema bastante preocupante la situación de inseguridad. En días anteriores, en 2 semanas atrás, pues se escuchaba que personas ingresaron fuertemente armadas e intentaron robar un local, una vulcanizadora aquí en la parroquia de Ilumán. Lo sorprendente de esto fue que justamente estaban fuertemente armadas. Afortunadamente no pasó mayores, no lograron sustraerse nada, pero sí el susto, la magnitud en que estas personas están comenzando a actuar. Hemos visto también pues a través de redes sociales que se había difundido un panfleto en el que GDOs, grupos de delincuencia organizada, emitían una amenaza al propietario de un local comercial aquí en los alrededores de aquí del mercado 24 de mayo, exponiendo, solicitando dinero para vacunarles, para darles seguridad. Y finalmente, este fin de semana, en la madrugada del jueves, si no me equivoco, para amanecer el viernes, se vio que unas personas ingresaron a un bar de aquí de Otavalo, de la avenida 31 de octubre, y se dieron disparos, es lo que se puede observar en las imágenes. Todos estos hechos pues lamentablemente se han dado en menos de 15 días aquí en Otavalo, y eso ha levantado las alarmas para algunas personas, la parte de parte urbana y de las comunidades también. Hemos también realizado un poco el seguimiento que se están dándose dentro de los barrios, y también como Cabildo Quichua, pues qué medidas se van a tomar. Para ello voy a saludar la presencia del Mashi William Lema, perdón. Él es presidente del Cabildo Quichua de aquí de Otavalo. ¿Cómo está, Mashi? Muy buenas tardes. Allí punja Mashi Pamela, Pechapane kay convidashkamanta rimarikta shauta charinapa yakikuna kaypi pasana hupi. Muy buenas tardes, estimada Pamela. Más igualmente un saludo fraterno a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Bueno, hablar acerca de este tema que nos está un poco alarmando en este sector, en nuestra ciudad, y no solamente en el casco urbano, sino también en las comunidades rurales. Entonces, más bien, buscar alternativas, buscar mecanismos, cómo podemos frenar esta ola delincuencial que lastimosamente nos está llegando a la ciudad. Así es, justamente el día el día jueves de la semana pasada habían tenido ustedes una reunión, ¿no? En el que se estaba topando el tema con la participación de algunas personas, de algunos barrios también y comerciantes, por supuesto, que están bastante preocupados en este tema de la seguridad. Cuéntame cómo se desarrolló esta reunión y más que todo los principales acuerdos que llegaron en ese día. Sí, más bien creo que como bien lo dije al inicio, creo que es también la preocupación de todos y cada uno de nosotros que vivimos en esta hermosa ciudad, al ver estos hechos que se han estado suscitando, que usted lo estaba nombrando, y bueno, también este fin de semana que también se vio o se viralizó algunos actos también igualmente de inseguridad. Creo que ante eso, bueno, como cabildo, como autoridad, especialmente como autoridad de territorio, bueno, nosotros hicimos un llamado a todos los mashis, a todas las personas que vivimos en esta parte urbana, y no solamente indígenas, sino también mestizos. Eso es lo particular del Cabildo Quichua Otavalo, ¿no? Que al ser un gobierno comunitario, una autoridad comunitaria de que nuestra jurisdicción es el casco urbano, convivimos entre mestizos, entre indígenas y ahora también afros, ¿no? Entonces es importante la presencia de cada uno de ellos, y
y también la preocupación de ellos, escuchar también cuál es la necesidad que tienen cada uno de que sean comerciantes, sean artesanos, sean productores, o algún dueño de un emprendimiento que tenga. Entonces la preocupación siempre ha sido esa, y afortunadamente, bueno, tuvimos, estaba la casa llena, en donde, bueno, la preocupación, como bien digo, es acerca de la seguridad, es ver, hablar y buscar estrategias o mecanismos, cómo podemos nosotros, como gobierno comunitario, un poco buscar la manera de entablar estas conversaciones con las diferentes autoridades y sacar alguna conclusión. Se escuchaba muchas quejas de los vecinos respecto a la inseguridad, y bueno, también había muchas voces en donde nos felicitaban a la autoridad comunitaria. Al nosotros hacer parte de nuestra jurisdicción, algunos actos delincuenciales nosotros hemos venido trabajando, hemos venido realizando lo que es la administración y aplicación de justicia indígena, ¿no? Entonces ha habido muchas voces también, han visto muchos ojos de buena manera, porque también ha sido parte de nuestra costumbre. Entonces, y eso también nosotros lo hemos hecho en la parte urbana, en donde cuando nosotros administramos justicia indígena ante un delito, el índice de inseguridad bajaba, ¿no? Entonces creo que también es parte de nuestra responsabilidad el hecho de fortalecer la justicia comunitaria. Obviamente entendiendo también que se debe tener un debido proceso, ¿no? Entonces, más bien con eso nosotros nos hemos venido tratando de fortalecer la seguridad, pero más allá de eso también entender que la delincuencia ya ahora tienen otros métodos, ¿no? Entonces, también buscar estrategias, y eso es lo que hicimos ese día, afortunadamente, con la presencia de muchos vecinos, muchos machis que estuvieron presentes en esta reunión, en donde sí se topó varios temas, entre ellos qué es lo que podemos hacer, qué es la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces creo que la conclusión de todos y cada uno de los que estábamos ahí era la unión. Creo que la vida comunitaria que nosotros tenemos, que se tiene en la parte rural, ¿no? En donde, como usted sabrá, en la parte rural todos son unidos. Cualquier yaqui o cualquier desgracia que suceda, está el vecino, está algún familiar que está cercano, y más allá de tal vez no ser hasta familiares, hasta los vecinos pueden actuar y pueden ayudar. Entonces creo que a eso es lo que debemos llegar acá en la parte urbana. Y justamente usted ha mencionado esto, cuando pasa algún hecho de inseguridad en las comunidades, pues vemos que hay unión y se levantan las personas de este sector, de las comunidades. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí en el área urbana? Generalmente quizás aquí no se ve la solidaridad entre vecinos. Sabemos que hay hechos delictivos, pero nos quedamos callados y simplemente eso se deja pasar. ¿Cómo analiza usted como autoridad este tema? Bueno, en esta reunión, valga la oportunidad, también se hizo un llamado de atención a todos y cada uno de los vecinos que estuvieron en esta reunión, en donde nuevamente se debe volver a la vida comunitaria, a esa vida en donde es el randi, ¿no? Donde si le pasa alguna desgracia, el otro está para apoyarle, y mutuamente, ¿no? Entonces creo que la única manera de contrarrestar este tipo de esta ola delincuencial es siendo empáticos con las personas, siendo empáticos entre nosotros, entre vecinos, y si nos sucede alguna desgracia, echar una mano, estar atentos a lo que esté pasando. Y creo que todas las personas que estuvieron ahí estuvieron de acuerdo en que debemos ser empáticos ante esta situación, en que debemos unirnos, en que ya es hora de unirnos. En muchas ciudades que lastimosamente hemos visto actos delincuenciales, se necesita eso, se necesita de la unión de la gente, se necesita de dejar a un lado el temor y actuar como comunidad, porque a la final, claro, obviamente si está una o dos personas, tal vez el delincuente verá la oportunidad de poder aprovechar de esa situación, pero si ve a 10, 20, 30, hasta 100 o 1000 personas, ya el delincuente ya lo va a pensar dos veces, ¿no? Entonces yo creo que la intención es eso, la intención es unir fuerzas, y dejando tal vez de algún lado tal vez muchas pugnas, ¿no?, que tal vez tenemos entre vecinos, o tal vez por pugnas ideológicas que lastimosamente se vio en estas últimas elecciones, dejando a un lado más bien
fortalecernos como comunidad nuevamente. Digo, creo que para mí la palabra es eso, fortalecernos y buscar la unión entre vecinos. Tuvimos la oportunidad de estar unos momentos en la reunión y fue algo preocupante y lo mencionaron sobre el tema de lo que se está viendo últimamente, personas externas que están circulando alrededor de Otavalo con sus motocicletas y también personas que se dedican al tema de los préstamos gota a gota, que es algo que está difundiéndose dentro de aquí del casco urbano de Otavalo, lo que hemos podido notar. Tal vez hicieron algún tema de llamado de atención. Sí, en verdad creo que también está en nosotros, ¿no? Como ciudadanos, también el precautelar nuestra seguridad. Muchas veces este tipo de accionar o este tipo de personas que vienen a ofrecer, bueno, por mi local igualmente pasan todos los días ofreciendo, dejando una tarjetita, ¿no? Pero también está en cada uno de nosotros como ciudadanos saber de dónde viene ese dinero, porque muchas veces o no sabemos a ciencia cierta de quién es ese dinero que ellos ofrecen fácilmente, ¿no? Entonces, si es que es un dinero mal habido, obviamente ese dinero tiene que regresar sí o sí. Entonces ahí vienen las presiones, las persecuciones a las personas que adquieren este tipo de créditos, ¿no? Entonces más bien sí, un vecino, afortunadamente, bueno, un vecino nos hizo saber de de esta problemática y cómo se ha suscitado en otras ciudades, del ejemplo que nos puso de otras ciudades y de lo que puede suceder acá. Entonces más bien también nosotros como ciudadanos también debemos cuidarnos, debemos saber que hay entidades bancarias en donde se puede acceder a este tipo de créditos, ¿no? Si es que uno no lo necesita, porque a la final, si es que uno recurre a este tipo de créditos, a este tipo de préstamos, mal llamado préstamos, uno también... prácticamente chulquero, ¿no? Exactamente, entonces, y al mismo tiempo, como digo, no sabemos de dónde viene el dinero, entonces yo creo que debemos tener mucho cuidado. Sí, últimamente se ha visto muchas personas, y no solamente aquí en la parte urbana, sino también escucho también que en la parte rural también están circulando este tipo de personas, en donde más bien hay que tener cuidado y especialmente buscar las alternativas para tratar obviamente de trabajar, pero trabajar de una manera más legal, más tranquila también para la familia. Recalcar que en la reunión pues aquí buscan la unidad. Cuénteme, aparte de esto, ustedes están planificando quizás, no sé, han tenido conversaciones por parte de la alcaldía, por parte de la Unión de Barrios, que también han tenido días anteriores estas reuniones para tratar esta problemática. Cuénteme un poco de eso. Sí, bueno, con las autoridades, bueno, nacionales ni municipales todavía no hemos tenido una reunión. Ojalá la podamos tener, porque es importante la presencia de las autoridades. Nosotros, obviamente, al ser una autoridad comunitaria, nosotros tenemos, obviamente, nuestra jurisdicción, que es solamente el casco urbano, pero obviamente también el municipio, en este caso, también tiene que brindar ese apoyo que la ciudadanía necesita, y más aún también el gobierno nacional, la gobernación, la comisaría de policía de aquí, el intendente. Creo que aquí debemos sentarnos todos en una mesa de trabajo, dejando a un lado tal vez las diferencias políticas que tenga, ¿no? Muchas veces eso nos ha llevado nos ha retrocedido muchas veces, nos ha perjudicado alguna idea que nosotros hemos tenido, tal vez por las diferencias ideológicas que tienen las autoridades, se queda ahí. O sea, o no se hace. Entonces, más bien dejar a un lado eso, que aquí, ¿de qué estamos hablando? Es de la seguridad de todos los ciudadanos, de todos los otavaleños, y eso debe primar ante todo, ¿no? Entonces, más bien invitar, ojalá podamos llegar. Si escuchan, me hicieron una invitación el sábado anterior, donde se iban a reunir un grupo de personas, igualmente, que también preocupados, ¿no? Preocupados por esta situación, por este índice de inseguridad que se está subiendo. Ellos también han definido alguna hoja de ruta, ojalá nos podamos sentar. Personalmente no pude asistir porque tenía otro compromiso, entonces ya ojalá en estos días podamos dialogar y sentarnos a tener esta hoja de ruta que es necesario, en donde también los mashis o los vecinos que estuvimos en esta reunión del jueves anterior, donde exigieron o se pidió que se haga una gran marcha por la seguridad, por ejemplo, en donde estemos todos incluidos. Aquí ¿tiene una fecha? Todavía no tenemos una fecha, porque también nosotros, que personalmente también
quería que también el pueblo Otavalo, que es un ente que regula a las diferentes comunidades urbanas y rurales, también sea la encargada de hacer este llamado, y no solamente a los cabildos urbanos, sino también a los cabildos rurales, porque también muchos, y como también me dieron mucho ejemplo, también muchas de las personas que arriendan los locales comerciales aquí en el sector urbano también vienen de las comunidades, de las diferentes comunidades rurales, y creo que también la necesidad de precautelar a los comuneros de cada comunidad. Entonces, sí, más bien ojalá podamos reunirnos en estos días con los diferentes actores y buscar la manera de hacer esta mega marcha que ojalá se podría llamar así, porque la necesidad es de todos y cada uno de nosotros. Como en esa reunión hubo vecinos de diferentes ciudadelas, diferentes barrios, no solamente era un llamado para los quichuas urbanos, sino también para todos y cada uno de quienes vivimos aquí en la parte urbana. Entonces asistieron muchas personas en donde nos dieron algunas ideas. Y bueno, estas ideas las iremos plasmando poco a poco en esta hoja de ruta que podamos trabajar con las diferentes autoridades y las diferentes personas que estamos en busca de brindar seguridad a la ciudadanía. Así es. Recordarles a nuestros amigos que estamos en vivo a través de nuestras redes sociales de APAC TV, tanto de Facebook como de YouTube. Por ahí puede suscribirse a nuestras redes sociales. En esta ocasión estamos conversando con el señor William Lema. Él es presidente del Cabildo Quichua de aquí de Otavalo. Por aquí nos hacen llegar algunos comentarios. David Maldonado nos dice: buenas tardes, saludos desde Peguche. Sería bueno hacer una reunión todos los barrios para ver cómo frenamos la delincuencia, es lo que menciona. Recalcar una cosa bastante importante, que aquí Otavalo es un territorio de pueblos, ciudades ancestrales, y que no hay espacio para la delincuencia, que ustedes tienen las herramientas para la aplicación de administración de la justicia indígena, de cierta manera, para ahuyentar a las personas que vienen a hacer daño acá. Sí, más bien, sí, nosotros, como digo, dentro de nuestra responsabilidad, que lo hemos adquirido desde cuando fuimos elegidos, ha sido esa, ¿no? Brindar. Cuando yo, el primer año que yo ingresé, yo no sabía cómo se debía administrar o aplicar justicia indígena, pero obviamente con la experiencia viene, ¿no? También el hecho de venir aprendiendo, y creo que a raíz de eso también un poco el índice delincuencial había bajado o ha bajado aquí en la ciudad de Otavalo, especialmente porque también en las diferentes comunidades del cantón de Otavalo se administra justicia indígena, y creo que también eso es una herramienta para un poco disipar esta ola de inseguridad. Y creo que es momento de sentarnos, es momento de dialogar entre las diferentes comunidades también, y que esto no es solamente de justicia indígena, esto ya es a nivel ya local, a nivel cantonal. Entonces creo que también las diferentes autoridades también deben escuchar ese clamor de toda la ciudadanía, ¿no? No es solamente de la ciudadanía quichua o de la ciudadanía mestiza o de la ciudadanía afro, perdón, no, sino de todos los ciudadanos que vivimos en este hermoso cantón. Entonces creo que debemos sentarnos a dialogar, como bien lo dice un televidente. Sentarnos entre todas las autoridades, entre las autoridades que hemos sido elegidas, ¿no? Presidentes de cabildos, presidentes de barrios, presidentes de diferentes organizaciones, autoridades locales, municipales, nacionales, provinciales, y creo que es hora, porque si no nos unimos, o sea, esto lastimosamente puede llegar a peor, pero eso es lo que no se quiere, eso es lo que no vamos a permitir, o sea, entre toda la ciudadanía. No solamente hablo en este caso en representación de los quichuas, sino también creo que es la necesidad de sentarnos todos y dialogar y llegar a acuerdos y hacer buscar iniciativas, ¿no?, para brindar seguridad. Así es, Mashi, muchísimas gracias por la apertura, muchísimas gracias por tener el tiempito para darnos estas declaraciones. Nosotros como medio de comunicación también estamos tomando el pulso a este tema que preocupa bastante a los otavaleños y mabureños, que ya estamos sintiendo los estragos de la inseguridad. Así que nosotros, si es que próximamente se reorganiza esta marcha, igual si es que más personas vienen con nuevas propuestas, pues están abiertos para el diálogo. Sí, más bien creo que eso es lo que se necesita, eso es un diálogo abierto en donde cada uno de nosotros podamos aportar. Para eso somos ciudadanos, no solamente para mirar o para dejar que las autoridades sean las únicas que tomen decisiones, sino más bien cada uno de nosotros podemos aportar, podemos apoyar con cualquier cosa o con cualquier idea y así llevarlo adelante. Eso nuevamente, como bien lo recalcó, creo que
la vida comunitaria en las diferentes comunidades rurales es más comunitaria, valga la redundancia, en donde es más unida. Entonces eso es lo que debemos llevar aquí en la parte urbana, dejando a un lado el egoísmo, dejando a un lado la apatía, y buscar la unidad y ser empáticos con cualquier situación de inseguridad que esté sucediendo. Y mientras personalmente esté en el cabildo, poder aportar en lo posible para brindar en este caso un poco de seguridad a nuestra ciudadanía, a nuestros machis otavaleños. Así es, muchísimas gracias. También agradecemos a quienes han estado en compañía de APAC TV, Jactapi informativo transmitido por nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube. Por ahí también les saludamos a quienes se han conectado. Mi nombre es Pamela Benalcázar y ya saben, para mí es un gusto estar con ustedes. En pocos instantes nos volvemos a conectar porque estamos siguiendo ya el pulso de las actividades que se van a realizar en el Inti Raymi, así que por ahí vamos a estar en otro espacio. Muchísimas gracias. Pues sigan en compañía de APAC TV. Hasta luego.